planificación y economía urbana. Su campo de experiencia profesional abarcó también economía solidaria, economía ambiental y de recursos naturales, conservación de áreas protegidas, desarrollo rural, cooperación al desarrollo. Entre 1987 y 2004 vivió y trabajó en la República del Ecuador. En 1991 al 2009 fue colaborador de la revista Socialismo y Participación. De 2008 a 2011, artículos suyos de reflexión política económica han sido publicados en ALAI, América Latina en Movimiento, entre otro tipo de publicaciones también. Y bueno, en realidad la lista puede ser muy larga, pero ya no vamos a demorar mucho tiempo. Dejamos con ustedes al economista Antonio Reyes. Muchas gracias. No sé si se escucha bien. Sí. Bien, tengo varios puntos en que he distribuido mi exposición. Voy a tratar de ser lo más sintético y directo posible, sin abundar en muchos detalles. Más bien voy a centrarme más en los contextos que en los autores en sí examinados. Pero primero que todo quiero abordar necesariamente dónde se ubica este libro recién aparecido en el marco de la trayectoria de Christian Gillen, su autor. Ya lo hice en una presentación anterior de otro libro, justamente del antecedente de este libro, pero ahora quisiera ofrecer una perspectiva para tener un poco la idea de qué relación tiene este libro con las publicaciones anteriores. Entonces, Christian Gillen, digamos, en Christian Gillen se puede identificar, he identificado 4 etapas, digamos, ¿no? De los años 70, digamos, tenemos un primer bloque que se refiere a la crítica de la economía. Entonces aquí están los temas de los imperios financieros, el primado de las fuerzas productivas, el tema de la producción y el neoliberalismo, donde además se critica la ideología del marxismo ortodoxo, sobre todo en el libro del año 86, que tuvo una segunda edición en el 2020. Una segunda etapa tiene como marco temático, digamos, la crítica ideológica y epistemológica al llamado postmarxismo, en 2 vertientes. La vertiente del giro lingüístico y psicoanalítico y la vertiente althuseriana, que estaba representada por Laclau Mouffe, la esposa de Laclau, Zizek y Badiou. Es un libro de debate filosófico, teórico, y luego viene una tercera etapa, digamos, de esta elaboración larga de Christian, que comenzó en los años 70 y que tiene como uno de los temas importantes el tema del sujeto. Entonces aquí tenemos 2 trabajos, el pensamiento del Che Guevara del 2013 y el conflicto entre filosofía y psicoanálisis del 2015. Aparte de ese tema en torno al sujeto, también están lo que él tituló las complejas relaciones entre Hegel y Marx, del año 2016. Luego, la cuarta y última etapa, que es la en donde Christian se encuentra en este momento y con la que va a cerrar no solo esta etapa, sino todo el conjunto de su obra, como él mismo ya lo ha anunciado, con el último libro que está escribiendo, tiene como tema, digamos, él mismo lo anticipó en una introducción de uno de sus libros, la construcción de una teoría y práctica de la emancipación. Entonces aquí voy a mencionarles rápidamente los títulos de los trabajos. Tenemos la concepción del desarrollo centrada en la producción del año 96, la organización social de la producción del año 2001, el tema de la sociedad solidaria en un libro del 2018, la crítica de Lenin y del leninismo, que es el libro precedente a este último que estamos presentando, del 2019, y los consejos de fábrica, que es este que estamos comentando. Ahora,
tanto la crítica de Lenin y del leninismo como de los consejos de fábrica y de los autores que reflexionaron sobre este tema, en realidad también tienen vinculación con las cuestiones teóricas y filosóficas de la tercera etapa. O sea, digamos que están entre parte de la tercera y también forman parte de la cuarta, porque es un esfuerzo de ¿cómo se llama? De avanzar hacia una propuesta que él se encuentra trabajando de sus inicios realmente, ¿no? O sea, hay por lo tanto un conjunto de ejes transversales que recorren la obra del autor. Yo he identificado por eso como esos ejes transversales el primado de las fuerzas productivas, y ya he mencionado la relación entre ideología y alienación, que no se limita a entender la alienación como falsa conciencia, como siempre fue una especie de lenguaje común en el marxismo ortodoxo. Es mucho más complejo el tema del sujeto y la emancipación. Ahora, yendo al libro en sí, como dije, quisiera centrar mi atención, mis comentarios en dos cuestiones que tienen que ver con el contexto. Primero, la relación triangular, lo llamo así, de lo que he desprendido de la lectura del libro, entre Estado, partido y consejos de fábrica. Y el segundo aspecto es la relación entre teoría y práctica, a la que Christian en su introducción se ha referido también. Pero además de eso, es necesario detectar que esa relación entre teoría y práctica ha sufrido en el transcurso de las décadas, a lo largo de los autores examinados y de las experiencias examinadas, un proceso de separación. Y eso explica o está detrás de lo que puede explicar la crisis del marxismo, y lo comillo como marxismo. Bien, ameritaría toda una discusión larga, y justamente parte de los autores que Christian evalúa son integrantes de lo que un autor llamó el marxismo occidental. Las primeras constataciones que en ese sentido que encuentro en la lectura del libro es de que, por un lado, el contexto histórico de los autores estudiados en los capítulos 1 a 8 corresponde a las experiencias de los soviets que hubo en Rusia en 1905 y después en 1917 y 1918, pero también los intentos revolucionarios de replicar las experiencias de los soviets rusos en determinados países de Europa: Alemania, Hungría, Italia, Austria, donde justamente esos países eran como la zona de influencia directa del marxismo de esa época, y que derrotar políticamente esas experiencias era vital para las burguesías y las clases dominantes europeas a fin de aislar al naciente Estado soviético de 1917, y por lo tanto está detrás también de la guerra civil, bueno, y toda una serie de cuestiones que entran a una explicación más compleja. Por otra parte, el contexto histórico de los consejos de fábrica, que también están en el libro, se refiere a la Europa del Este, en la época en que el estalinismo ya era un poder hegemónico, no solo en Rusia, sino también en la internacional comunista, en muchos países donde surgieron partidos comunistas, o se replicaron estos partidos comunistas a semejanza de el partido bolchevique. Entonces, estos contextos históricos
no están muy presentes en el libro. Y eso ameritaría justamente una lectura paralela junto a la revisión de autores y junto a la evaluación de las experiencias examinadas de Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia. No sé si se me está pasando un país más. Entonces, estos contextos, de un lado, que pertenecen a las primeras décadas del siglo XX y por otro lado a la época del estalinismo, están distantes en el tiempo, ¿no es cierto? Es evidente. Y entonces es necesario, por lo pronto, presentarles un rápido mapeo de los autores que se han examinado, ¿no? Se menciona a Labriola, y Labriola fue lo que el Perry Anderson identificó como parte de los herederos de Engels. Labriola junto con Mehring, Franz Mehring, Carlos Kautsky y Jorge Plejano fueron los herederos de Engels. Engels fue el creador de la concepción del llamado materialismo histórico. Entonces, esta fue lo que Anderson llama la primera generación. Después hay una generación que es denominada como el marxismo de entreguerras. Ahí está Lenin, Rosa Luxemburgo, Hilferding y Trotsky. Estos son los... está también Otto Bauer, Preobrazhensky y Bukharin. Estos marxistas no solamente tuvieron militancia política, sino también fueron elaboradores teóricos, de teoría marxista. Y por primera vez en esa época también se elaboró cierta teoría marxista a partir de situaciones concretas, y me refiero sobre todo a Lenin. Con todas las críticas que se le puede hacer, por ejemplo, en su convención del partido bolchevique y todo eso. Pero también los otros autores que se examinan en el libro, Lukács, Korsch y Gramsci, son los principales teóricos de la primera generación de lo que Anderson llama el marxismo occidental. Entonces, Lukács, Korsch y Gramsci fueron teóricos y fueron también militantes y dirigentes de sus partidos, a pesar de que sus posturas ideológicas, sus posiciones en determinadas cuestiones, sus organizaciones le valieron después ser defenestrados, expulsados, mandados a distintos lugares, y también les favoreció la producción intelectual. Bueno, acompañaron a estos autores también otros como Benjamin, Horkheimer, Galvano de la Volpe, Marcuse. Esta generación de entreguerras es de la década del 20 y también parte del 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego la segunda generación de los marxistas occidentales, que viene a partir de 1945 hasta 1968, marca una etapa importante porque significa la separación, esta sí bien marcada, entre teoría y práctica. Entonces, ahí justamente la teoría marxista, si se puede seguir diciendo eso, más bien encuentra en la filosofía el nicho de desarrollo intelectual y teórico. Y en cambio, en el marco del terreno de la política, de la economía y en otras áreas, entonces se debilita y ¿cómo se llama? Lleva a donde los debates se encierran en repeticiones dogmáticas. ¿Por qué? Porque el contexto también teórico
había implantado una ortodoxia, ¿no? Las fuerzas productivas, el tema del partido, el Estado, el tema de la clase obrera, etc. Por eso, ¿cómo se llama? Es importante saber de que detrás de esto, además el orden de los autores también no es necesariamente el que se figure en el libro, ¿no? Porque primero debería venir Lukács, luego Korsch, después Gramsci. Gramsci y Korsch fueron más o menos contemporáneos, Pagnekow también, la misma época, y cerrando esa etapa Coletti y Timpanaro, que pertenecen más bien a la segunda generación de marxistas occidentales. Entonces, Baro y Košić es una época mucho más posterior, donde ya se ha perdido esa relación tan estrecha que había entre teoría y práctica, ¿no? Y Rudolf Baro, además, si bien fue un crítico también del socialismo en un solo país, o el socialismo realmente existente, como él llamó también, ya no tenía pues un contexto histórico que era ni siquiera similar a que había existido en las primeras décadas del siglo XX, en que hubo una gran efervescencia política de los trabajadores en la ciudad y en el campo, ¿no es cierto? Y había una fuerte politización en las ciudades y la estructuración de tejido social, un poder de base popular que también le disputaba de cierta manera a la estructura jerárquica de los partidos comunistas la gestión del Estado que estaba surgiendo. Por eso los consejos obreros no fueron bien vistos por el estalinismo, ni tampoco en la época de Lenin los vieron bien, incluso cuando surgieron en 1905 en la famosa ciudad del No, en la ciudad que era la primera capital de Rusia, San Petersburgo, ¿cierto? Ahí surgieron los primeros soviets, y los primeros soviets de 1905 fueron además impulsados por los mencheviques, no por los bolcheviques. Entonces, todas estas cosas, si uno quiere verlas, tiene que cotejarlas en el libro, no las va a encontrar, tiene que recurrir a otras fuentes. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy haciendo necesariamente una crítica de fondo al texto, sino que entiendo que Christian ha querido, en esta revisión de literatura y de experiencias, dejar sentado o reforzar su tesis del primado de las fuerzas productivas en el pensamiento tanto político como filosófico de los intelectuales que ha examinado, en el marco de un marxismo que ya venía debilitándose en términos de producción teórica y debilitándose también en términos de capacidad de acción, de conducción, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de cosas muy importantes ahí. Está también el famoso debate que provocaron los comunistas consejistas, Pagnekow entre ellos, y habían otros también, ¿no? Con Lenin hay un debate que voy a reseñar solamente muy rápidamente. Por ejemplo, en 1918, en el contexto justamente de lo que estaba pasando en Rusia, en lo que iba a ser la URSS, Hermann Gorter, uno de los integrantes de esta corriente política, escribió un folleto que se llama La Revolución Mundial, donde intenta poner elementos que planteaban una manera diferente de ver la revolución, como lo querían, la planteaban los bolcheviques, y como desde Europa Occidental, de la realidad de Alemania, de la realidad de países de Europa Central, le estaban experimentando, ¿no? Luego
Anton Pannekow escribió La Revolución Mundial y la Táctica Comunista en 1920. Lenin le respondió en el famoso libro o folleto La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, que fue un libro que se distribuyó en el segundo Congreso del Internacional, que fue justamente en San Petersburgo, donde ahí también Lenin no solamente da respuesta a estos otros planteos, sino que también sistematiza por primera vez toda la experiencia bolchevique, en términos de la significación internacional de la Revolución Rusa, por qué el éxito de los bolcheviques, cuáles fueron las etapas principales de la historia del bolchevismo. Bueno, y hay una serie de elementos, son 10 capítulos. Y luego, finalmente, el mismo Hermann Gorter le responde en una carta abierta a Lenin. Bueno, hay todo un debate en ese sentido, ¿no? Hay un debate teórico y también hay un proceso social y político muy potente, muy poderoso, que lamentablemente, bueno, fue cooptado, si no controlado, por también el surgimiento de una tendencia burocrática que más tarde se llamó estalinismo, ¿no? Y que al final, incluso oponiendo a sindicatos con consejos. Si ustedes revisan, por ejemplo, una de las tesis del segundo congreso de la Internacional Comunista, en este libro de Pasado y Presente, aquí en una de las tesis hay el 5, 6 y 7, donde se pasa revista a esa relación, pero terminando por favorecer el desarrollo más de los sindicatos que de los consejos como un poder alternativo, como un poder de Estado. ¿Cuántos minutos me quedan? 0. Bueno, ya lo dejo ahí y si hay preguntas o comentarios abundaré. Gracias. Bien.